El libro Función y crítica de la guerra en la filosofía de Immanuel Kant, de Teresa Santiago, explora la tensión entre la concepción funcionalista de la guerra en Kant y la crítica moral que se le formula desde la razón práctica. La tesis central es que la filosofía crítica kantiana permite emitir juicios diferenciados sobre la guerra. Por un lado, reconoce su función como mecanismo e incentivo para el progreso político y moral de la especie humana. Por otro, establece el deber moral de abandonar el recurso bélico para alcanzar el Estado de Derecho y la paz perpetua. Así, Kant es presentado como un filósofo críticamente opuesto a la guerra, una vez comprendida su función histórica. En este sentido, Teresa Santiago reconstruye los argumentos kantianos que sustentan una concepción finalista y regulativa de la historia, donde el conflicto y la guerra ocupan un lugar central como motores del desarrollo humano. Un concepto clave es la insociable sociabilidad. El ser humano tiene la necesidad de relacionarse con sus iguales para desarrollar sus capacidades, pero al mismo tiempo rechaza esta condición gregaria porque pone en peligro el progreso mediante el egoísmo. Esta contradicción interna funciona como principio dinámico que impulsa al hombre a avanzar, perfeccionar su naturaleza y desarrollar el carácter moral mediante el antagonismo. La guerra, entonces, surge de la naturaleza contradictoria del ser humano que busca satisfacer apetencias egoístas mientras necesita socializarse. Este conflicto genera un pacto nacido de una urgencia patológica, del cual emerge la cultura y posteriormente la moral. Sin embargo, Teresa Santiago destaca que Kant valora la guerra también en sentido negativo por los males que genera, especialmente la violación del principio de derecho y la sujeción de los individuos a la violencia. También hay que señalar que hay una especie de teología kantiana que aparece como elemento heurístico o interpretativo fundamental para proyectar fines para la especie humana y transformar esos fines o teleología en fines morales según la filosofía moral de Kant. Desde esta perspectiva, el paso del estado de naturaleza conflictivo al contrato social internacional es necesario para abandonar definitivamente el estado de guerra. El libro se articula en 4 capítulos que abordan historia y progreso, la guerra y los fines de la especie y las dimensiones política y moral del conflicto. Teresa Santiago evidencia que para Kant garantizar la libertad de los hombres es el propósito esencial de la paz y las naciones son garantes de esa libertad mediante el estatus legal de los individuos en el derecho internacional. La obra conecta filosofía de la historia, filosofía política y filosofía moral.